Bienvenidos a la nueva charla Meetup que impartimos desde la comunidad Sun Experts, que engloba la iniciativa Bitec Santander, que para los nuevos se trata de un plan de contrataciones para incorporar profesionales con diferentes perfiles tecnológicos desde el área de tecnología y operaciones del Grupo Santander. Os invitamos a que no os perdáis nuestra última charla del año, Meetup, sobre UX, que será el próximo 17 de diciembre, y en los próximos días colgaremos en Meetup. Hoy voy a hacer una presentación muy rápida del ponente porque se va a presentar él. Es Joan Rodríguez y nos va a hablar sobre cómo comprobar la seguridad de las apps con analizadores SAS. Deciros, como siempre, que podéis hacer todas las preguntas que queráis durante la sesión al chat llamado Preguntas aquí y que todas las charlas están colgadas en YouTube. Nada, muchas gracias por acompañarnos y espero que lo disfrutéis y nada, os dejo con Joan. Muy bien. Vamos a ver un segundo. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí, por sacar tiempo vuestro para escucharme. Entonces, voy a intentar ser breve y conciso. Os voy a explicar en qué consiste esto de los analizadores SAS. Para los que no los conozcáis y bueno, y el que lo conozca, pues intentaré entrar un poquito más en detalle a medida que avance la presentación. Como os ha explicado mi compañera, mi nombre es Joan Rodríguez, trabajo para el Grupo Santander. Llevo ya, no sé, un montón de años trabajando aquí en la empresa, como 17 o así. Bueno, por el nombre ya veréis que no nací aquí, nací en Barcelona en el año 77. Estudié ingeniería informática y, bueno, como podéis ver aquí, así un poco a grandes rasgos, he hecho de todo, ¿vale? He tenido oportunidad de hacer de todo hasta ahora que me he centrado un poquito más en la ciberseguridad. Me he sacado las certificaciones que veis aquí y básicamente pues contaron mi experiencia dentro del Grupo Santander. Yo empecé como becario en el año 2004 por ahí, como developer junior y bueno, fui haciendo distintas cosas, fui evolucionando dentro de la empresa, pues como arquitecto, como evangelista, como desarrollador, como jefe de proyecto, y luego ya empecé a especializar en el proyecto que pone aquí ADH en temas de ciberseguridad, pues quitando vulnerabilidades a las aplicaciones con mis compañeros, pues eso, para tener unas aplicaciones más seguras en la producción, ¿vale? Entonces, luego a partir de ahí ya me he orientado mucho más al tema de la ciberseguridad, dando soporte a las aplicaciones bancarias para quitar vulnerabilidades, como desarrollador en el equipo de inteligencia táctica del equipo global de ciberseguridad. Y ahora finalmente pues estoy como DevSecOps, pues, soy como un comodín, vamos. Y bueno, aparte de este rollo de quién soy yo, qué he estudiado y demás, pues deciros pues un poquito que me gusta bastante viajar, aunque con los críos pues se hace lo que se puede. Pues bueno, me gusta también jugar al fútbol 11 hasta que tuve mi primer hijo, luego la bicicleta hasta que me rompí la clavícula y ahora pues las artes marciales y bueno, apareció el coronavirus y se me fastidió también. Nada, si a alguien le gusta el mundo del coleccionismo, colecciono cartas de Dragon Ball, todo tipo de merchandising, manga, anime y demás. Y bueno, vamos a entrar ya al detalle de la presentación, que es para lo que estéis aquí, ¿vale? Entonces, como veis aquí, es bastante, le he intentado resumir bastante en 4 puntos. El primero es, oye, ¿qué son y para qué se usan esas piezas, ¿no? O sea, ahora lo veremos. ¿Qué tipos de motores se usan internamente, ¿vale? Para que sepáis, si les entra un poco más de detalle, cómo funciona eso por dentro. Luego explicaros las diferencias entre el SAS ligero y el SAS exhaustivo, que ya veréis también qué es eso, ¿vale? Y qué pasa cuando tenemos vulnerabilidades en librerías que no, o sea, en código que no es nuestro, en librerías de terceros, ¿vale? Entonces, os voy a pedir que os conectéis aquí que escaneéis este código QR, ¿vale? En Slido voy a activar una encuesta y lo que quiero con esa encuesta, a ver, dame un segundo, que voy a activar, es saber cuánto conocéis de SAS. Dame un segundo, que lo presente. Bueno, os dejo aquí también el código QR, que podéis hacer aquí.
¿vale? Veo que hay 22 de momento. Os doy un poco de tiempo y que vayáis contestando, ¿vale? Es saber qué conocimientos tenéis el público que estáis aquí hoy en general sobre ¿sabes? Pues veo que de momento la mayoría de los que habéis contestado hasta el momento no sabéis lo que es, no lo conocéis, alguna vez lo habéis tocado. Veo compañeros antiguos por aquí. Hola, Alfredo y el resto de compañeros. Bueno, alguna vez he leído, pero de pasada. O alguna vez me he echado a llorar viendo el reporte. O sea, esos que habéis trabajado con él, ya me he dicho, madre mía, lo que ha salido aquí, ¿cómo lo limpio yo? ¿Cómo quito las vulnerabilidades? Veo que de momento no hay ningún experto en el que sus aplicaciones estén con 0 vulnerabilidades. Y bueno, vamos a dar un tiempo más para que vayáis respondiendo. Os pongo un poquito de música. Veo que hay 37 de momento. A ver si se anima alguno más. Basta con que escaneéis el código QR que veis ahí arriba, en la parte superior izquierda, y votéis. Vamos a dar un minutito más a los que estén un poco rezagados. Consigue ahora. Vale. Bueno, veo que en general la mayoría lo que estáis diciendo es que no lo conocéis, ¿vale? Entonces voy a procurar ir un poco más lento. Mira, sí que ahí empieza a haber ya alguien que sí que se dedica a esto y ha eliminado vulnerabilidades de sus aplicaciones. Si os parece, vamos a continuar con la presentación. Me quedo con la idea de eso, que hay bastante gente que no lo conoce. Muy bien. Pues, ¿qué son y para qué se usan estos controles hash? Pues no lo digo yo, sino que lo dice la fuente que menciono aquí abajo, ¿vale? Aproximadamente el 90% de los incidentes provienen de atacantes que explotan bugs conocidos en el software. Es decir, imagínate que utilizas una librería que tiene un montón de vulnerabilidades, pero ya no solo eso, sino que tu aplicación la desarrollas en WordPress y WordPress, no sé si lo conocéis, pero tiene muchísimas vulnerabilidades. Entonces, si el atacante sabe que tu aplicación está basada en un WordPress, pues sabe cómo atacarla en función de la versión que tengas. Entonces, lo que es eliminar esos bugs, corregirlos desde una capa temprana, pues reduce mucho los riesgos de seguridad en la información, ¿vale? Entonces, para eliminar esos posibles riesgos que tengáis en vuestras aplicaciones, existen 4 tipos de controles. Son los controles SAST, que veis aquí, los controles DAST, los controles IaaS y los controles RAS. Entonces, vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos para que sepáis lo que significan. Pues bueno, control SaaS lo que significa es Static Application Security Testing. Básicamente lo que hace es un escaneo de tipo white box y va viendo en el código fuente, sin ejecutarlo realmente, con ese código fuente, esos binarios y bytecode, va viendo qué flujos de datos o de control se encuentra con patrones peligrosos en el código, ¿vale? Entonces lo que hace es como comprobar todos los posibles caminos que va a poder seguir el código. Hay varios tipos de analizadores SAS, como veis aquí, pues he puesto algunos de los más conocidos, como son Key1, que es de una empresa española, Fortify, SonarQube, PMD, CheckStyle, Checkmarx, Acunetics, o sea, hay mucho en el mercado, ¿vale? Solo por mencionar unos pocos. Control SAS, pues es equivalente al control SAS, pero ya es algo más dinámico, es decir, yo ejecuto la aplicación, es un black box testing, simula un ataque real. Entonces lo que hace es enviar peticiones HTTP y analizar las respuestas HTTP. Entonces, ¿quién suelen ser los equipos que se encargan de hacer este tipo de controles? Pues para hacking ético, pues los equipos del Parpel o a veces está solo el Red o solo el Blue Team, ¿vale? El siguiente tipo de controles ya es algo más avanzado y es una mezcla entre el control SAS y el control DAS, que es interactivo, es el Interactive Application Security Testing. ¿Qué es lo que ocurre en este control? Que lo que se pone es un agente que se despliega con lo que es la aplicación,
Se despliega un servidor de aplicaciones y esa gente va coleccionando las distintas ejecuciones que están ocurriendo en la aplicación. Tú vas en tu servidor de aplicaciones, vas haciendo peticiones, vas llamando por la aplicación y eso va generando ese reporte a mismo tiempo, ¿vale? Los más conocidos son un par de ellos que he puesto aquí, que son Contras y Quotium, pero hay también, hay bastantes, ¿vale? Depende de lo que estéis dispuestos a pagar por ellos, igual que los anteriores. Y el último de todos es el RASP, que es el Runtime Application Set Protection. Esto ya es a nivel de servidor de aplicaciones, se escanea y es decir, se hace una especie de IAS en memoria antes de realmente hacer esa ejecución. Por ejemplo, os pongo aquí un ejemplo de la Asset Serialization, es la de serialización insegura, pues imagínate, si sabes que un objeto Java implementa la interfaz serializable, pues en lugar de serializar a un objeto de tipo persona o lo que sea que utiliza vuestra aplicación, lo que haces es inyectarle ahí pues que te ejecute la calculadora de Windows, por poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Que esto es sencillo de hacer, pero también puede ser que te eleve privilegios, que haga un traversal path, que navegue por tu servidor, etcétera, etcétera. Estos son los más costosos y bueno, estos son los que yo menos conozco o menos he visto, ¿vale? Bueno, hasta aquí espero que todo bien. No sé si hay alguna pregunta, Álvara, a nivel de momento. Pues por ahora no hay preguntas. Vale, pues entonces, si os parece, voy a continuar, ¿vale? Voy a entrar ya un poquito más a detalle a cómo hemos visto los analizadores de código estático, los SAST, los dinámicos, DAST, los híbridos, IAST y los de autoprotección, los RAST, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo funcionan estos tipos de motores que tienen los analizadores SAST. Pues básicamente los he querido resumir aquí, ¿vale? En 6 tipos de submotores para el análisis de esos, como comentaba antes, de el flujo de cómo se va a ejecutar la aplicación, pero realmente sin ejecutarlo, ¿vale? O sea, va analizando los distintos caminos que puede tener luego esa aplicación en tiempo real, ¿vale? Son el análisis de flujo de datos, el data flow, análisis de flujo de control, control flow, análisis de contenido, content, análisis de configuración, configuration, análisis de estructura, structural y análisis semántico, semantic. Entonces, vamos a ver ahora con algunos ejemplos en qué consiste cada uno de esos controles, ¿vale? ¿Qué es lo que hace cada uno de esos submotores dentro de estos analizadores SAST? Pues mira, el primero de ellos, el del flujo de datos, por ejemplo, te permite analizar con ese control SAST si vas a tener algún tipo de inyección de cross-site scripting, ¿vale? Cross-site scripting, no sé si lo conocéis, por ejemplo, una caja de texto con un usuario y una contraseña en una aplicación web, pues te ponen el típico del 1 over 1 y tu aplicación llega hasta la parte del lado. No sé si estoy hablando muy técnicamente para el público que tengo. Llega hasta la capa de base de datos, pega un pete y subiendo la propaganda hacia arriba el error. Y en esa traza, si no has tenido control de lo que le estás pintando al usuario, a lo mejor le estás dando pistas de qué tabla y de qué base de datos tienes por detrás, ¿vale? Entonces, este tipo de motores lo que analiza es ese tipo de vulnerabilidades en vuestro código y os va diciendo en un informe como el que veis aquí, pues es un cross-site scripting en la parte del DOM del JavaScript, donde posiblemente un atacante podría explotar esa vulnerabilidad, ¿vale? Aquí veis también que en la parte de arriba, voy a mover el ratón, no sé si lo veis, el sync es el sumidero, ¿vale? Y es el punto por donde se va a poder explotar esa vulnerabilidad desde distintos puntos. O sea, hay distintos puntos que llegan hasta este punto de vuestra aplicación y en la línea 2439 de este JavaScript, pues va a provocar este cross-site scripting. Vale. Otro tipo de submotor es el que te permite hacer un control de flujo, ¿vale? Son estos, entonces. Os he puesto aquí un ejemplo también, ¿vale? Es de un informe que se generó con Fortify, aquí la empresa. Y lo que te está diciendo aquí es que con este identificador, pues bueno, se ha descubierto un sumidero donde no se están liberando, por ejemplo, recursos en un try-catch. Tú tienes tu try-catch, pero no tienes un bloque binary, con lo cual el recurso del file input stream no lo dejas liberado y eso lo que puede provocar es un
al final, pues eso, un memory leak o digamos que te deje sin servicio la aplicación, ¿vale? Un DDoS no, porque eso sería un ataque un poco más dirigido, pero sí que te deja a lo mejor sin memoria la aplicación y hay que reiniciar la aplicación en el servidor, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, hemos visto dos hasta ahora. El flujo de datos y el flujo y el control de flujo, ¿vale? Otro de contenido. El de contenido, la verdad es que es bastante sencillo. Os pongo también aquí un ejemplo de los miles que hay. Luego veremos en una de las pantallas finales qué tipo de errores pueden, o de vulnerabilidades pueden aparecer, ¿vale? Y en este caso lo que te dice es que tienes habilitado el autocompletion en un formulario donde le metes en este caso pues un input type de tipo password y entonces lo que le permitiría esto a la gente aprovechando esta vulnerabilidad es el poder ver qué parámetros está teniendo ese formulario. Entonces, deshabilitando el autocompletion, pues evitaríamos este tipo de vulnerabilidades que me ha detectado el analizador SAS. Vale, continuamos con otro que es análisis de configuración. Básicamente, pues a mí al principio de los tiempos, cuando empecé como desarrollador aquí en la casa, pues me había pasado una vez que me llega alguna colleja por desplegar código en preproducción o en un entorno de certificación donde me había dejado un property con los datos en claro, como veis aquí. Aquí tenía el property con el usuario, la password, la cadena de conexión a la base de datos, el puerto, el host. O sea, fijaros que si un atacante es capaz de llegar hasta este servidor, podría sacar este tipo de información, o sea, saber con qué cadena de conexión, a qué base de datos se tendría que conectar, ¿vale? Entonces, nunca deberían almacenarse, como pone aquí, las password en textos planos. ¿Hasta aquí me seguís? Alba, ¿hay alguna pregunta? Parece que te siguen todo el mundo por ahora, no se nos Vale. ha perdido nadie. Bueno, no sé si es que hablo muy rápido o lo explico muy bien o lo explico tan mal que no me queréis mi pregunta. Venga, voy a continuar con el otro tipo de submotor, ¿vale? Análisis estructural, ¿vale? Por ejemplo, lo que te hace es, lo que pongo aquí en este ejemplo es detectar condiciones de carga en el código, es decir, una instancia singleton, un campo dentro de vuestra, que es en este caso Java, al que se podría acceder desde puntos distintos al mismo tiempo, provocaría una condición de carga que, pues eso, facilitaría un error en la ejecución de vuestra aplicación. Se considera alto porque a lo mejor es más pues eso, de que realmente sea ejecución, que no es una vulnerabilidad, entre comillas, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que es también para ser tenido en cuenta, ¿vale? Y el último de todos es el semántico. No sé si vosotros conocéis Sonar, ¿vale? Sonar suele utilizarse para este tipo de análisis semántico, ¿vale? Y pues te puede buscar la palabra password en el código. Ya me he dejado una variable en mi clase Java donde he declarado la password. O le he llamado password, pero no tiene por qué tener la password en claro, ¿vale? Pues este tipo de submotores lo que analizan es ese tipo de vulnerabilidades, ¿vale? Joan, Entonces, sí, te voy a interrumpir porque hay una pregunta que a lo mejor le viene bien también al resto de las personas. vale. Preguntan que dónde es aconsejable guardar esas configuraciones, configs. Los ficheros de configuración. Puede ser. La pregunta es así, no tiene... Si nos puedes, Jorge, que ha hecho la pregunta, especificar más. Sí, a ver si puedes especificar un poco. Bueno, si no Y si no, lo sigue dejamos para el y final. si... Sí, si no Vale, sigue y si vemos que la especifica más, la vuelvo a hacer al final. venga, de acuerdo. Gracias, Alba. Muy bien, pues luego contestaré al compañero Jorge, ¿vale? Entonces, hemos visto hasta ahora, pues eso, qué son estos tipos de controles, los controles SAS, estáticos, DAS, dinámicos, IAS híbridos y RAS, tipo de ejecución, ¿vale? ¿Qué tipo de motores son los que se usan? ¿Vale? Y ahora vamos a ver un poquito cuál es la diferencia entre lo que menciona aquí el SAS ligero y el SAS exhaustivo.
Esto no sé cuántos developers hay aquí en la sala ahora mismo, ¿vale? Pero SAS ligero, si yo lo hubiese tenido hace muchos años y con algún compañero que está por aquí como Alfredo, la verdad es que nos hubiese ido bastante bien, ¿vale? SAS ligero y SAS exhaustivo pues son el mismo SAS, el mismo tipo de analizador SAS, lo que pasa que son similares pero no son idénticos. Entonces, lo que es SAS ligero te permite chequear el código en tiempo de desarrollo, es decir, en tu IDE de desarrollo, en Eclipse, no sé, depende del IDE de desarrollo que utilices. Eclipse es el que he utilizado yo toda la vida. Pues tienes un plugin que te permite interactuar en este caso con Kiwan, que es lo que muestro aquí, y te va diciendo a medida que tú vas desarrollando qué vulnerabilidades tienes, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en la siguiente slide. Y el SAS exhaustivo lo que hace es chequear todo ese código, pero basado en, metes todo el código en una carpeta, la mandas a analizar con los fuentes y con los binarios, y eso te da un informe, ¿vale? Pero bueno, ahí pueden existir falsos positivos. Si tú, mientras tú vas desarrollando, te has dejado la palabra password en tu código Java, pues esto te lo va a cantar el SAS ligero, ¿vale? Los informes que, como veis aquí en la pantalla, ¿vale? Pues son este tipo de reportes. Te va dando estrellas, al final te dice, oye, pues mira, tu código tiene, todo tu código de estas 277.000 líneas de código que vemos aquí arriba, tienes solo una estrella. ¿Por qué? Pues porque tienes 23 vulnerabilidades muy altas, 1.500 altas, 2.565 normales y 242 bajas. Esto funciona con estrellas. Entonces, ¿qué significa que tienes una estrella? Porque tienes muy altas. Si tú no tienes vulnerabilidades muy altas, tienes 2 estrellas. Si solo tienes altas o de ahí para abajo. Si tienes normales o low, 3 estrellas. Si tienes solo low, 4 estrellas. Si no tienes ninguna, 5 estrellas. Y esto funciona así con G1, con Fortify, con todas ellas, ¿vale? A medida que tú vas eliminando vulnerabilidades, el número de estrellas va subiendo. Esto es una comparativa de la misma aplicación analizada con el ejemplo de arriba con Kiwan y el ejemplo de abajo con Fortify. Como veis, los números no cuadran, pero porque lo que es la lógica de los motores SAS que tienen son distintas, ¿vale? Son dos empresas distintas, cada una lo implementa a su forma, ¿vale? ¿Qué más diferencias hay entre ellos? Pues normalmente SAS ligero tiene un plugin para el de desarrollo, es decir, yo estoy desarrollando aplicaciones Java o lo que sea, y en mi IDE puedo meter un plugin que analiza el código. Sin embargo, el SAS exhaustivo no lo tiene, por lo menos a la fecha en la que yo trabajé con esto, ¿vale? Análisis de fuentes, ambos lo tienen. Análisis de binarios, pues SAS ligero no lo tiene, el bytecode no es capaz de analizarlo, pero sin embargo el SAS exhaustivo sí. ¿Por qué? Pues porque además de tú tener el código fuente, tú puedes manipular el bytecode. Entonces puedes decir que donde haces una cosa, inyectas código y haces otra cosa distinta. Eso es capaz de analizártelo un analizador SAS exhaustivo, ¿vale? Como Fortify. ¿Cuál es la pega del exhaustivo versus el ligero? Pues que en el ligero, dependiendo del volumen de código, como os pongo aquí, puede ser entre 15 minutos y 6 horas si tenéis un montón de código, ¿vale? Pero en el exhaustivo suele tardar el orden de magnitud de días, ¿vale? Como veis aquí. Y luego, el ligero es un yo me lo guiso, yo me lo como, no tengo auditoría, sin embargo en el exhaustivo sí tengo a unos expertos en SAS, en el exhaustivo, que me van a dar un reporte ya con bastante información, ¿vale? Entonces, aquí os pongo un ejemplo del SAS ligero, en este caso el plugin que tiene para Eclipse, Kiwan, y el Kiwan for Developer lo que te está diciendo es, oye, mira, yo tengo aquí un sistema donde estoy pintando una traza ahí en claro, con la excepción, y si os fijáis aquí abajo en la lista de defectos, te va a decir, oye, mira, avoid sensitive information exposure to error messages. Pinchas aquí, en este error, y te pinta en una nueva ventana, en una nueva vista, te va a decir, oye, mira, ¿qué es esta vulnerabilidad y cómo debes evitarla? Pues realmente es quitar este sistema out que tenemos aquí, ¿vale? Y esto es en tipo de desarrollo. A medida que tú vas picando código, vas viendo este tipo de vulnerabilidades. Las vas corrigiendo y, o sea, es súper sencillo, porque antes de que pases tu código a un entorno de certificación, de preproducción, de producción oculta, de producción real, pues, joder, la verdad es que vas con algo ya bastante mascado sin vulnerabilidades, ¿vale? Kiwan te da este tipo de informes, ¿vale? Se pueden hacer reportes incrementales, es decir, qué vulnerabilidades tenía el día 1, trabajáis en modo agile y hacéis un sprint y al final del sprint generáis un reporte de estos y te dice, oye, versus el sprint 1 tengo estas vulnerabilidades.
¿Cuántos nuevos ficheros tengo? Oye, ¿sigo teniendo vulnerabilidades altas? Pues el estatus es el pulgar hacia abajo, ¿vale? Aquí te dice, pues eso, abajo, cuántos defectos nuevos has metido en tu código respecto a la versión anterior, cuántos defectos, en este caso vulnerabilidades, has quitado de tu código, 27, y cuántos defectos tienes en total, que son 194, ¿vale? Te los agrupa por característica, por lenguaje. Si tienes varios tipos de lenguaje, pues aquí te los saca también. Si tienes Java, HTML, JavaScript, una aplicación entera, pues con la parte front y la parte del backend, ¿vale? Y luego, ¿qué tipo de vulnerabilidad? Si es very high, high, normal, low, very low. Vale, continuamos, si os parece. Y aquí vamos a ver un ejemplo de análisis de un reporte de SAS exhaustivo. O sea, aquí fijaros que ya os dice qué tipo de criticidad tengo en las vulnerabilidades. Por ejemplo, el null de reference es algo que no controlo, en un lugar en el código en el que yo no controlo los nulos. Leak de información, ¿vale? Aquí hay 9. Quick Encryption, XML Internal Entity Injection. O sea, esto, por ejemplo, con MyBatis, dependiendo de cómo lo codificaras, pues podías tener ese tipo de vulnerabilidades. Privacy Violation, Cross-Site Scripting, quitar la vulnerabilidad es tan sencillo como hacer una validación de los datos de entrada y escapar todos aquellos caracteres que te puede inyectar un hacker malo, ¿vale? Porque hay hacker buenos y hay hacker malos. Entonces, un hacker malo lo que va a intentar es hacerte una inyección de código metiéndote algo que provoque que se ejecute ese tipo de vulnerabilidad, ¿vale? Si tú validas, aquí yo lo que recomendaría, y perdonad que me vaya un poco por las ramas, es validar tanto la parte de cliente, pero también la parte servidora, porque al final, realmente en la parte del backend es donde debes validar que los datos te lleguen sanitizados, ¿vale? Y bueno, aquí veis un montón de vulnerabilidades, el race condition que hemos visto antes, unreleased resource streams, pues que no libera recursos, no haces un dispose de un editor, o no haces no cierras una conexión contra la base de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Manipulation, o sea, aquí tenéis bastantes ejemplos en un reporte de este tipo, ¿vale? Entonces, continuando con el SAS exhaustivo, y bueno, voy a parar aquí un momento porque no sé si Alba hay alguna pregunta más. Sí, Joan, te hago una pregunta. Bueno, te voy a responder la de antes, que ya nos lo han aclarado, que sí, se Sí. referían al fichero donde hay la PAS, URLs de configuración. ¿Te acuerdas de la Vale. pregunta? Que era, ¿dónde es Sí. aconsejable guardar esas configuraciones? Pues esos ficheros de configuraciones lo puedes guardar en un repositorio de configuraciones que solo lo tengas tú en local para cuando desarrollas el local, accedes, te lo traes y lo sustituyes el usuario, la password y la base de datos contra la que tienes el local, pero luego a nivel de despliegue en producción, despliegas ese fichero vacío, sin datos de usuario y password, y eso ya es el que está haciendo el despliegue en producción el encargado de sustituir esos valores por los datos en producción. No sé si eso responde a la pregunta de Jorge, que creo que es quien lo había hecho, ¿vale? Sí, ¿Y qué más preguntas tenemos? La otra pregunta es, ¿la integración de los SAST con los IDEs es universal o solamente es soportada por algunos? Has mencionado Eclipse. ¿Qué hay de, digamos, Sí, Visual pues Studio Code o PyCharm? claro, con PyCharm sí que lo conozco, sé que lo había, con Eclipse también lo hay, que yo lo conozca, pero claro, esto hace como un par de años que fue mi última interacción con este tipo, pero seguro que para Visual Studio alguno de estos lo hay también. Sería cuestión, si queréis luego lo busco al final de la charla, a ver si lo hay. Vale, preguntan también, ¿Kiwan lo integraron con AD? La granularidad de acceso a proyectos por dev la hicieron desde el dashboard de Kiwan. A ver, no entiendo la pregunta, perdona. ¿Puedes repetir? Kiwan lo integraron con AD. La granularidad de acceso a proyectos por dev la hicieron desde el dashboard de Kiwan. AD se refiere al directorio activo. Que no sé si el activo. AD Active Directory puede ser. No lo sé. No sé si esa pregunta. Si queréis eso, lo dejamos para el final. Si lo pueden afinar un poquito la pregunta, se lo agradezco. Y al final de todo intento responder a todo, ¿vale? Vale. Venga, si os Vale, y parece. hay más preguntas, pero bueno, las dejamos para el final, ¿vale? Venga, vale, gracias. Si os parece eso, continúo con la presentación, ¿vale? Y luego al final hacemos ese turno de preguntas y respuestas.
Pues continuando con el SAS exhaustivo, como sabéis, no es lo mismo que el ligero porque no es en tiempo de desarrollo, sino que tú mandas todo tu código empaquetado en una carpeta, en un zip, te lo mandas a analizar y te dan un resultado. Entonces, dependiendo del modelo que tengamos, como veis aquí, puede ser on-premise, que es decir, lo definimos nosotros, lo tenemos desplegado en nuestros servidores y en base a, tenemos un equipo de analistas que nos analizan el código y nos dan ese reporte. O bien lo mandamos a una empresa de afuera, al propio Fortify, como mencionaba antes. Y claro, esto, el SLA, el tiempo del Service Level Agreement, pues dependerá del vendor, o sea, puede ser X días. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando reciba ese resultado? Pues dos cosas. O celebrarlo. Nos vamos con Homer Simpson a tomar unas cervezas porque tenemos un informe que es súper bueno, ¿vale? O pensar en un plan de calidad, pues porque tenemos todavía bastantes vulnerabilidades y tenemos que quitarlas, porque hombre, lo suyo es no tener vulnerabilidades, ¿vale? Entonces, imaginaros que se da el caso de que, oye, tenemos un código que nosotros decimos, oye, pero esto no es una vulnerabilidad, esto es un falso positivo, es imposible que pueda ser vulnerable. Si tenemos un equipo on-premise en nuestra empresa, pues lo hablamos con ellos, lo discutimos, le damos la información, le decimos el por qué no estamos de acuerdo y ellos, pues en el siguiente informe que saquen, nos quitan esa vulnerabilidad, ¿vale? O bien, pues hablaron con el vendedor, pero eso lleva más tiempo, ¿vale? Porque dependiendo del contrato que tengas con ellos, te vaya más tiempo. Entonces, yo aquí lo que recomiendo, si podéis montarlo on-premise en vuestra propia infraestructura, pues mejor que mejor, ¿vale? Entonces, vamos a hacer relacionado con esto otra pregunta. Si os podéis unir al slide, voy a habilitar una segunda pregunta. ¿Vale? Y es la siguiente. ¿Vale? La tenéis aquí. Y es, ¿cuándo consideráis vosotros que estáis haciendo esta charla que puedo pasar a producción mi aplicación? Con todo lo que os he contado hasta el momento. ¿Qué opináis? ¿Vale? De momento uno que no, sin vulnerabilidades para poder pasar a producción, sin vulnerabilidades muy altas, con menos de 100, menos de 10. Venga, vamos a dejar un tiempo para que vayáis respondiendo. A ver, un segundo. Os quería poner un poco de música mientras tanto, mientras respondíais. Vamos a dar tiempo a más compañeros. ¿Qué os parece cuando lleguemos a 40 respuestas? Vemos cuál es la respuesta correcta. Venga, animaros. Basta con que los que hayáis llegado más tarde, escanear el código QR que veis aquí y respondéis a este cuestionario. 5 más y cortamos. Bueno, veo que la mayoría dice que con 0 very high o con 0 de cualquier tipo. Ya eso de menos de 10 vulnerabilidades very high o menos de 100 vulnerabilidades de cualquier tipo, como que no acabo de tener, ¿vale? Si quiere votar a alguien más. 38. Venga, animaros, hombre. No perdéis nada por contestar. O sea, aquí no es que no os dé miedo por contestar, ¿vale? Es lo que la sensación que os da a vosotros de, oye, ¿cuándo puedo pasar a producción mi aplicación? ¿Con cuántas vulnerabilidades? Perfecto. Pues os voy a decir la respuesta. 42. 42, bueno. Pues la mayoría decís que con 0 very high o con 0 de cualquier tipo. Pues a ver, la respuesta es que no es ni de un tipo ni de otro. Realmente lo aconsejable, a ver, dame un segundo. Lo recomendable es no pasar a producción vuestro código con vulnerabilidades altas o críticas, ¿vale? Eso es lo que se aconseja. Puedes tener vulnerabilidades medias o bajas para pasar un código a producción porque se supone que
ya es más difícil que atacar la aplicación. O sea, lo recomendable es que no tenga ninguna. Eso es evidente, pero para poder pasar a la producción, la respuesta es que no tengas altas ni críticas, ¿vale? Entonces, como decía al principio de la presentación, ¿cuánto me cuesta arreglar una vulnerabilidad una vez que estoy en producción? Pues el coste puede ser muy elevado. Puede ser, imaginaos que tenéis una versión de Struts, una aplicación de las con Struts que es antigua, os encuentran una habilidad y que dice, pues mira, en lugar de Struts 1 tengo que migrar a Struts 2. Pues el coste de migrar a Struts 2 no es muy elevado porque hay scripts que te hacen la migración, te permiten cambiar los mapeos automáticamente y demás, pero claro, el coste de hacer unos test de regresión, si no lo tienes automatizado, pues son muy elevados, ¿vale? Entonces, si tenemos vulnerabilidades altas o muy altas, podemos correr el riesgo de que tengamos ataques de denegación de servicio, un riesgo reputacional para nuestra entidad, o facturas millonarias por filtración de datos. No sé si conocéis las siglas que pone aquí de la LOPD, que es una ley orgánica de protección de datos aquí en España, o la GDPR, que es a nivel europeo, pero las multas son millonarias porque van en un volumen, un porcentaje de la facturación de tu empresa. Entonces, para empresas pequeñas a lo mejor no, pero para empresas como Grupo Santander la factura sería muy, muy, muy elevada, ¿vale? Entonces, hasta aquí hemos visto los analizadores estáticos de código para nuestro propio código. Pero, ¿qué pasa si utilizamos librerías de terceros? ¿Lo habéis pensado? Pues vamos a pasar a este punto, ¿vale? ¿Qué pasa si yo tengo vulnerabilidades en librerías de terceros? Yo lo que quiero que veáis esas librerías es como un iceberg. Tú en un iceberg lo que ves en la punta, pero no ves todo lo que hay por debajo. Entonces, la figura del glue que menciona aquí. Tú arriba de todo ves las funcionalidades que te aporta esa librería, pues imaginaros que os dicen que tenéis que hacer un reporte a partir de un PDF o lo que sea, o generar reportes en PDF, y dices, joder, es que yo tardo en hacer este desarrollo un mes, pero es que hay una librería que la tengo aquí ya disponible, en una semana con que controle cómo funciona esa librería ya lo tengo puesto y funcionando. Vale, esas librerías son rápidas y ofrecen funcionalidad, pero lo que no sabéis es cuántas vulnerabilidades tienen esas librerías por debajo. Entonces, hay unas herramientas como son el OWASP Dependency Check, que os permiten ver qué tipo de vulnerabilidades tienen esas librerías, ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Y combinado con Maven Central, pues yo puedo ir viendo qué versiones superiores tengo disponibles para esas librerías, ¿vale? Puedo tener suerte y decir, oye, pues mira, esta librería tiene código open source, la puedo corregir yo la vulnerabilidad porque soy un crack y la dejo corregida, lo paso a producción, hago un fork de esa aplicación, la puedo publicar incluso para toda la comunidad y sigo corrigiendo, ¿vale? Pero normalmente, pues, no es código open source, viene ya compiladas y, bueno, es más difícil, ¿vale? Entonces, lo que os explico aquí, hay una herramienta que es el OWASP Dependency Check, que tú le pasas las librerías que tú tienes en tu aplicación y te va a decir, pues, lo que veis aquí, ¿vale? Es, oye, mira, tengo una librería que es la IQ4J, la IQ4Java, de Unicode, que ha encontrado esta librería, o sea, perdón, esta aplicación de OWASP Dependency Check, que he encontrado 33 evidencias de distintos, de 6 códigos CVE, y la librería esta que os mencionaba antes de Jasper Report, he encontrado que tengo un código CVE y 25 evidencias en mi código. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría yo aquí? Pues que una vez que ya habéis analizado esa librería con el OWASP Dependency Check, os fueras al Maven Repository, que lo veáis también en el CVDText y veáis, oye, pues mira, veo que aquí la versión 6.4.3, aquí he visto, lo que veis aquí, que la 6.4.1 tengo vulnerabilidades todavía, no tengo vulnerabilidades realmente, pero la 6.4.3 tengo vulnerabilidades todavía. Imaginaros que hay una versión 6.4.4 que ha liberado esta gente de Jasper Reports, pues entonces utilizaría la 6.4.4, o como veis aquí en la parte derecha, pues o la 6.4, perdón, la 6.5.0, que no tiene vulnerabilidades conocidas a día de hoy, claro, eso, como esto avanza a pasos agigantados, no sabemos qué vulnerabilidades va a poder tener en el futuro, o la 6.5.1 o la 6.6.0, ¿vale? Y nada, por mi parte, la verdad es que poco más. Creo que he ido muy rápido. Os dejo aquí mi contacto, ¿vale? Mi correo electrónico personal, mi perfil de LinkedIn. Y bueno, y una pequeña encuesta de esta charla. Y si os parece, vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas, a ver si os puedo dar respuestas a todos. Muchas gracias. Buenas, Jan. Venga, pues mientras que responden a Buenas. la encuesta,
Te voy leyendo preguntas. Vale, venga, perfecto. Vale, la pregunta de Kiwan lo integraron con AD. Me han confirmado que sí se refería a directorio activo. Vale, Entonces, pues la pregunta es, ¿Kiwan lo integraron con directorio activo? ¿La granularidad de acceso a proyectos por dev la hicieron desde el dashboard de Kiwan? Vale, bueno, pues a la primera pregunta, la del AD, cuando yo lo utilicé no tenía integración, es decir, no sabía quién estaba logado a Kiwan, te daban un usuario, era una instalación on-premise que teníamos, entonces los usuarios los creábamos nosotros, no estábamos integrados. Entiendo que eso se puede integrar en algún momento, o sea, seguro que sacan esa integración. Y luego la segunda pregunta, pues perdóname, pero no la acabo de entender. O sea, en Dev, si la granularidad es a nivel de proyecto, o sea, ¿te refieres a saber por proyecto qué vulnerabilidades tiene? Si es así, sí, porque tú cuando haces análisis de Kiwan le indicas sobre qué proyecto estás analizando esa vulnerabilidad, con lo cual los incrementales siempre van a ir a nivel de ese proyecto. Es decir, si tú partes de que tiene 100 vulnerabilidades altas, muy altas, si vuelves a hacer un incremental sobre ese proyecto, te va a decir las que te quedan en ese momento. Lo que hemos visto antes, ¿vale? Bueno, no quiero quitar esta pantalla, pero lo que hemos visto antes es cuántas tengo ahora, cuántas he quitado respecto a la versión anterior y cuántas han entrado nuevas, porque yo puedo haber codificado cosas nuevas y haber metido nuevas vulnerabilidades si no he sido cauto a la hora de desarrollar. No sé si eso responde a la pregunta del compañero o compañera. Si tiene alguna duda Vale, más, que lo va a preguntar, ¿vale? vale, sigo. Vale. ¿Qué herramientas open source gratuitas existen para SAST? Pues mira, la que te he explicado de Lowas Dependency Check, os he explicado, lo que analiza es open source y analiza librerías, pero claro, son librerías, son hard de terceros. A nivel open source yo no conozco ninguna, la mayoría son de pago. O sea, la mayoría no, todas las que conozco yo son de pago, entonces no conozco ninguna a día de hoy. Añaden a la pregunta, no solo para SAST, sino si conoces alguna herramienta open source o gratuita, también para Dast y AST. No, no, la respuesta es no. Vale, ¿recomiendas algún analizador para desarrollo de movilidad? Pues analizador de desarrollo, pues es que yo con el que trabajé fue Kiwan y la verdad es que es bastante ligero a nivel de Eclipse, no te consume mucha memoria. Y luego también estaba el de Checkmarks, que también se integraba con Eclipse, pero claro, entiendo que es más orientado a un Android Studio o demás, ¿no? Por la parte de movilidad. Yo como soy más javero de la parte de back, pues no sabría decirte, no sabría responder a esa pregunta. Pasamos a la siguiente. Vale. ¿El KLA de Kiwan lo integraron al pipeline de desarrollo o lo colocaron como escaneo a demanda? Pues el Keyword Local Analyzer, la verdad es que no lo sé. Creo, pero esa pregunta es para dentro del Santander o fuera de Santander. Porque claro, cada empresa se lo guisa y se lo come. Y depende de lo que tú tengas contratado con esta gente de Keyword, tendrás una u otra. Entiendo que aquí en la casa, que no sé si esto es confidencial o no, sí lo tenemos, ¿vale? Dentro del pipeline de Jenkins, cuando tú despliegas tu aplicación, por integración continua, te va a pasar por Kiwan y te va a decir, oye, ¿cuántas unidades tengo antes de desplegar este código al entorno? Pues eso, si tiene, depende cómo lo tengas montado, porque puedes tener tu entorno de desarrollo es tu portátil y pasas directamente a preproducción o un entorno de certificación, más luego un entorno de preproducción, más un entorno de producción en ese pipeline que mencionabais. Vale, siguiente pregunta. ¿Conoces algún analizador de vulnerabilidades en código SAS o para código SQL? Pues los que os he comentado, Key1, Checkmarks, o sea, para SQL te analiza, te refieres a, no sé si a PLSQL o a qué se refiere en concreto. Si puede Pone SQL, no pone PLSQL. SQL, no sé, o sea, si tú utilizas, depende de lo que utilices, ¿sabes? Porque puedes utilizar un wrapper en Java que te hace un prepared statement para el SQL y Key1 te lo va a cantar si tienes algo mal. Y tienes las queries en claro dentro de tu código, ¿vale? Vale. SQL para Oracle, añaden.
No sabría decirte. Vale, tengo una pregunta que te va a encantar. He trabajado Porque, Perdona, Alba, porque he trabajado poco con Oracle, entonces... Sí, dispara. digo, que la pregunta esta te va a encantar. Nos preguntan que ¿cuál es A el ver, grupo de música que has puesto en el hilo musical? Black Clover, de la serie de anime. Vale, ¿has usado Sneak? ¿Qué opinas de ella? La verdad es que no sé si No lo he Sneak lo utilizado. estoy leyendo bien. Es SNYK. No. Vale. Entonces, si el KLA lo tienes integrado en el pipeline, ¿cómo autenticas al usuario que comitea si no usas directorio activo? ¿Cómo segregas la visibilidad de cada desarrollador? Hombre, si tienes. Claro, en ese aspecto sí que tendrías que tenerlo integrado o con un directorio activo con OpenSAML o con alguna de estas herramientas que te permita integrar con ese directorio de usuarios. Entonces, ahí sí que sabrás quién ha hecho el commit, cuándo lo ha hecho y qué vulnerabilidades sean, o sea, y cuál es el resultado de esa compilación en Jenkins para decirte, oye, mira, la build no compila y te la has cargado y tienes tantas vulnerabilidades con el commit que tú hiciste. O sea, ahí sí. Vale, pues ahora mismo no hay más preguntas aquí. Así que sí es verdad que algunas veces nos hemos pasado y otras veces nos hemos quedado, que nos han sobrado 10 minutos del tiempo que teníamos reservado. Pero bueno, genial porque así dejamos a la gente libre un poquito antes. Sí, que ya es hora de volver para casa muchos de ellos. Pues Bueno, muchas pues gracias, Joan. Y como ha dicho nuestra compañera Marta al principio, el siguiente meetup lo publicaremos para el día 17 de diciembre. Va a ser el último que hagamos este año. Será de UX y próximamente recibiréis un email con la convocatoria. Así que mil gracias por asistir a todos y hasta la próxima. Gracias, Joan. muy bien, aliado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.